Con nuestro invitado del día de hoy, lo anunciamos hace un rato, diputado electo ya por la provincia de Buenos Aires, diputado nacional, Nicolás del Caño. Fuiste diputado ya 2 veces, esta es tu tercera oportunidad, ¿no? La primera por Mendoza, tu provincia natal. Bueno, diputado de la izquierda. El tema del día, Nicolás, y me parece que estás metido claramente, ya estuviste opinando ahí en redes sociales, es el asesinato de este chico de 17 años, Lucas González. Un caso, ya da toda la impresión de que es gatillo fácil. ¿Qué mirada? Más bien desde la política también. Discutíamos, nos estabas escuchando un poquito, ¿cómo lo ves? Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Sí, la verdad que te genera una bronca tremenda, ¿no? Como asesina a la policía a un pibe de 17 años y que todo esto que se dio, ¿no? Una brigada de civil que los persigue y que después le intentan plantar como un arma. Bueno, una situación terrible porque estaban saliendo de un entrenamiento en el Club Barraca Central, pibes de Florencio Varela, y escuchaba los testimonios de sus amigos, desgarradores, digamos. Me parece tremenda la situación, ¿no? En primer lugar, la solidaridad con la familia, con sus amigas, con sus amigos, y ponernos a disposición en todo lo que podamos hacer para este reclamo de justicia, ¿no? Sí. Lo primero, justicia, y también, por supuesto, esta es la consecuencia, ¿no? de todo un discurso que escuchamos muchísimo en la campaña electoral, ¿no? De los que pedían meter bala, transformar en queso gruyère a las personas, los que dicen primero disparar y después preguntar, es decir, darle vía libre al aparato represivo para que actúe de esta manera con total impunidad. Obviamente esto sucedió ahora en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Donde tiene la responsabilidad Larreta, pero como ustedes bien mencionaban, y también escuché a la directora del CELS que ustedes entrevistaron, coincido, digamos, que esto obviamente es un tema en todo el país, en el conurbano bonaerense, y además que Bernie, no solo los expertos, sino también Bernie, Patricia Bullrich, permanentemente están azuzando, ¿no? Este discurso permanentemente que estigmatiza a la juventud, o sea, porque eso decían los pibes hoy, decían, nosotros tenemos miedo a la policía, sí, por portación de rostro, por usar una visera, por cómo nos vestimos, sí. Y la denuncia que hacían en el barrio de que la policía les pedía coimas, o sea, le pedía peaje, sí, ¿no? Bueno, y que los tienen amenazados. Denunciaban también gente del barrio hoy cuando pude escuchar en la movilización distintos testimonios, ¿no? Y eso es una práctica también que se conoce, que se lleva adelante por parte de las policías en distintos lugares, ¿no? Entonces, claro, digo, me parece que primero esa solidaridad y que la responsabilidad, obviamente material de la policía, pero la responsabilidad política también de todos los que permanentemente están promoviendo el metabala, sí, ¿no? desde la política, sectores, ¿no? Ahora, Nicolás, es un problema que va de arriba hacia abajo, quiero decir, de estos sectores de la política hacia la sociedad, o también de abajo hacia arriba, digo, porque el racismo cotidiano está muy instalado también en nuestro discurso de las clases medias, digo, el negro es de mierda, yo lo escucho casi cotidianamente como si fuese nada, ¿eh? No, eso por supuesto, digo, es algo que, pero también se instala mucho desde los medios de comunicación, desde sectores reaccionarios de derecha, vos los tenés todo el tiempo, además tienen en muchos medios de comunicación muchísimo tiempo, ¿no? Permanentemente están con este discurso, entonces se retroalimenta, ¿no? En vez de combatir un discurso racista y de estigmatización, vos mencionabas antes, dabas cuenta de los distintos barrios donde se dieron los casos de gatillo fácil, o podemos verlo en el conurbano bonaerense también, y además y después sale Bernie a decir que está orgulloso de haber abatido 150 personas, sí, ¿no? Con la policía bonaerense. Pero tuvimos los casos de Facundo Astudillo Castro, Cristina, su mamá, cuando me encontré con ella en Villarino, me decía, acá las mamás sabíamos porque teníamos que ir a buscar siempre a los pibes a la comisaría, porque por cualquier cosa, porque son pibes de un barrio humilde, se los llevaban permanentemente porque estaban en una murga. Bueno, esas cosas que suceden en todo el país, los casos que hemos visto. Entonces me parece que tiene que ver con un discurso muy fuerte, y obviamente eso existe, pero no se
no se combate, sino que se retroalimenta, se promueve. ¿Cómo se compatibiliza esto ahora que vas a ocupar una banca en el Senado, en diputados, donde hay un discurso de otros candidatos que van a llegar, que piden dar una respuesta a los problemas de seguridad, incluso plantean que, bueno, basta con mirar al policía como un sospechoso y no como alguien que hace su trabajo, y al mismo tiempo tenemos esta foto con este caso de hoy, que como sabemos no es el único que sucede? ¿Cómo se compatibiliza eso para poder llevar adelante desde el Congreso una legislación que castigue este tipo de hechos, pero al mismo tiempo dé respuestas a una policía que pueda combatir la seguridad sin excesos como esto? Bueno, sí, yo creo que justamente eso, acá no hay un exceso, sino que es un delito. Claro, sí, que sí. Hay todo, digamos, un entramado, ¿no?, permanente, el control social. Esto es parte de ese control social y de esa política represiva que se plantea desde los gobiernos. Yo creo que lo importante me parece que apuntar a la movilización como la que hoy se vio y las que se van a ver, creo yo, de la bronca que ha generado esto en muchísimos pibes y muchísimas pibes, en las familias. Creo que es importante que se castigue, y creo yo que el problema nosotros lo dijimos en el debate. Yo en un momento estaba en el debate de Provincia de Buenos Aires y parecía que los otros candidatos se presentaban a comisario, no a diputados, ¿no? Porque era... bueno, y el problema es que no se apunta, en primer lugar, a las cúpulas policiales, ¿no? Sectores de las cúpulas policiales que están implicados en los delitos de narcotráfico. Eso salió a la vista no solamente en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo en La Matanza y en otras departamentales, sino también en Córdoba, en Rosario, en muchos lugares, en desarmaderos de autos, porque tenés las zonas liberadas, saben dónde están, ¿no? Si querés, el caso emblemático, el de Luciano Arruga, que se negó a robar para la policía y fue asesinado por la policía, justamente, ¿no? Entonces, me parece que primero hay que apuntar ahí, ¿no? Apuntar a esas cúpulas policiales y ese entramado que hay, que inclusive con sectores de la justicia, del poder político. Parece que la fuerza de la movilización es la que tiene que hacer saltar todo esto, ¿no? Y creo que a poner un límite en primer lugar a estos discursos que estamos escuchando, porque la verdad que para empezar hay que poner un límite a eso. No, eso está claro, pero Pato también te preguntaba por la inseguridad en sí. No, yo creo que por eso, la inseguridad en sí me parece que... Si tanto los políticos como la sociedad se indigna según el caso que aparezca, o sea, aparece el kiosquero asesinado y pedimos que haya seguridad, y aparece el caso de Lucas y pedimos que la policía no sea represiva, y la verdad que queremos las dos cosas. Por eso permanentemente cuando se dan casos... tragedias como la que pasó con el kiosquero, y se dan estos discursos de mano dura que no resuelven, porque la propia legislación de mano dura no resolvió el problema de la inseguridad, no lo resolvió, porque hay un problema mucho más de fondo, que tiene que ver que estas cúpulas policiales, estos entramados mafiosos aprovechan sectores que tienen una situación de vulnerabilidad, los que los empuja este sistema cuando más desigualdad tenés, ¿no? Hay sectores que están empujados a una situación sin salida. Bueno, si no vas a apuntar a resolver eso, yo creo que es imposible. Por eso lo primero es resolver esas cuestiones de necesidades elementales, que no haya gente que no pueda resolver sus situaciones en cosas básicas, digo, ¿no? Entonces me parece que ahí vas a ver cómo se empieza a resolver el tema, ¿no? No con estos discursos de más policía, metabala. Digo, creo que eso está comprobado no solo en Argentina, sino a nivel internacional. También es cierto, Nicolás, que hay gente que tiene enormes carencias y necesidades y encuentra otras vías, digamos, ¿no? No la delincuencia. No, por supuesto. Me refiero a que hay muchos sectores que están en esa situación vulnerable, que son utilizados, y eso es lo que se plantea muchas veces, ¿no? Vamos a ver el testimonio del ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Marcelo D'Alessandro, después lo comentamos. Seremos inflexibles ante los policías que actúen fuera de la ley. Y así es como nos van a encontrar. Desde el primer momento de anoticiado del hecho, nosotros, desde aquí, desde el Ministerio de Justicia y Seguridad, a los efectos de lindar responsabilidades, separamos a los efectivos de su cargo. Ahí estaba D'Alessandro diciendo, actuamos correctamente, separamos a los policías de su cargo.
Y hoy, perdón, para agregar una información que nos comparte nuestra compañera Noé Barral Grijera, el gobierno de la ciudad le pide, D'Alessandro, le pide al juez de menores que resuelva rápidamente la situación procesal de los 3 policías que están involucrados en este hecho. Bueno, pero ¿cuánto tiempo pasó? Un día. Un día y medio. Bueno. Sí, pues esto fue 9:30 de la mañana del miércoles. Bueno, por eso ahí tenés también un accionar desde los gobiernos, la justicia misma, ¿no? Y en muchos casos se ampara, ¿no?, la policía, porque ¿quién interviene en primera instancia? Otros miembros de la propia fuerza que en gran cantidad de casos encubren, ¿no?, la situación, en este caso un asesinato, un gatillo fácil como el asesinato de Lucas, ¿no? Sí. Nicolás, pasemos un poco a la situación económica. Ahí el gobierno, no te digo que revirtió, están sacándole agua a las piedras después de esos 3 puntitos que sacaron, pero da la impresión de que un poquito cambió el clima económicamente. Te lo pregunto también, en todo caso, el gobierno ahí haciendo gala de que los salarios le iban a ganar a la inflación en el acto de ayer. ¿Cómo ves la situación económica? No, yo creo que la situación económica sigue siendo tan crítica como lo era antes del domingo. Sí. El gobierno achicó la diferencia en la provincia de Buenos Aires, pero la elección, está claro el resultado, volvió a tener un resultado adverso a nivel nacional, también en la provincia, y me parece que la situación económica no se ha modificado, y me parece que la convocatoria que hace Alberto Fernández, el gobierno, a este diálogo, para que todas las fuerzas políticas convaliden un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, obviamente no va a ser un camino favorable a las mayorías trabajadoras, ni va a hacer que la economía, el bolsillo de los trabajadores, de los jubilados, de las jubiladas, mejore, ¿no? Si a ustedes los convocan al diálogo, ¿ustedes van? No, nosotros tenemos un mandato muy claro de rechazar cualquier pacto para pagarle al Fondo Monetario Internacional, es lo que surge de nuestra propuesta, de nuestro planteo en las urnas. Siempre hemos planteado, inclusive cuando se convocó a las distintas fuerzas políticas durante la pandemia, cuando comenzó la pandemia, va a llevar propuestas, llevamos nuestros planteos, nos dejaron de lado, ¿no? Pero no para pagarle al Fondo Monetario Internacional. Vos sabés que eso significa pautas, este plan plurianual, significan pautas de déficit fiscal, que eso implican devaluaciones, implican licuar los salarios, las jubilaciones, aumento de tarifas. Digo, no va a venir nada bueno de un pacto con el Fondo Monetario y seguir pagando una deuda que además el propio presidente denunció, digo, ¿no? Una deuda ilegítima, fraudulenta, como la que dejó el gobierno de Macri. Es falso que se puede pagar la deuda sin el hambre del pueblo. Digo, eso... el diálogo entonces es para el ajuste, digamos. ¿Vos no ves otro objetivo en esa invitación? Es que de la mano del Fondo Monetario Internacional, cuéntenme un país donde un plan acordado con el Fondo Monetario Internacional no implicó un ajuste al pueblo trabajador. Inclusive en Argentina tenemos esa experiencia, pero digo, cualquier otro país, digo, está clarísimo eso, ¿no? Me parece que cuando Alberto Fernández dice pagar la deuda sin el hambre del pueblo, se está pagando la deuda. Sí. Más de 4.000 millones al fondo, 10.000 millones si sumás los especuladores privados, otros organismos de crédito internacionales, y la pobreza está en el 40%. El gobierno hace este planteo que vos decías recién con respecto a los salarios formales. Hay que terminar de ver cómo finaliza el año, pero digo, después el resto de los trabajadores estatales, precarizados, informales y demás, han perdido por 4º año consecutivo, igual que las jubilaciones. Sí, y la alternativa de no pagarle al fondo. Ayer lo entrevistamos a Claudio Lozano, forma parte del esquema del Frente de Todos, no estaba muy entusiasmado, que digamos, con la posibilidad de acordar con el fondo, pero él veía, así todo, que la alternativa del default era peor. Lo que pasa es que nosotros no planteamos un default como plantea un default capitalista, como el que hizo Rodríguez A, sino que planteamos una medida soberana, desconocimiento soberano de la deuda, que incluye otro tipo de medidas, ¿no? El monopolio estatal del comercio exterior, incluye la nacionalización de la banca para evitar la fuga de capitales, ¿no? Hay muchas medidas, la reducción de la jornada laboral que hemos planteado. Es decir, implica medidas de fondo y implica una gran movilización también del pueblo trabajador contra los sectores del poder económico más concentrado y todos los que lo defienden, ¿no? Y lo representan, ¿no? ¿Y cómo haces eso con esta sociedad, no con otra sociedad? Porque la sociedad argentina es esta. Bueno, nosotros apostamos obviamente a generar, en primer lugar, hacemos una convocatoria no solo a las organizaciones vinculadas al Frente de Izquierda, muchos sectores que nos apoyaron,
sino también a todos los que se opongan al Fondo Monetario Internacional y en primer lugar organizaciones de trabajadores, sindicatos que han planteado oponerse, bueno, que se convoquen asambleas en los lugares de trabajo, generar una fuerte movilización conjunta para plantar una oposición muy fuerte a esto. Yo creo que esas medidas, evidentemente hay gente que opina que se puede compatibilizar el pago de la deuda con una salida que le permita a los trabajadores mejorar su situación. Bueno, yo creo que las medidas van a demostrar que eso no es así, y hay una experiencia que se está haciendo. De hecho, en la elección que hizo el Frente de Izquierda hay una parte que viene de hacer una experiencia con el gobierno, con el peronismo, que acompañó al Frente de Izquierda, y me parece que hay que plantar esa oposición, y creo que todavía no está dicho que nuestra posición no pueda ganar. Tenemos poquito tiempo. ¿Te amigaste con expertos? Siguen los chispazos. ¿Por qué crees que hay como un choque ahí fuerte? Mirá, espero que siga haciendo los videitos para TikTok, pero el problema principal es que ahora tiene que dar explicaciones, porque ese discurso que él estuvo planteando en la campaña electoral, demagógicamente, lo del queso gruyère y demás, genera esto, ¿no? Que maten a nuestros pibes. A mí me da una bronca bárbara. Los videos, que haga los videos que quiera, ¿no? Pero el problema son estos discursos demagógicos que le empoderan a las fuerzas represivas para asesinar a los pibes en los barrios y matar a cualquiera con una impunidad absoluta. ¿A vos lo ves conectado directamente? Totalmente, hay una responsabilidad de los expertos, de Bullrich, ¿no? Que Macri recibió a Chocobar como un héroe en su momento, ¿no? Y Patricia Bullrich, el discurso de Bernie, digo, me parece que hay una responsabilidad política ahí. Perfecto. Bien. Nicolás del Caño, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Vamos